Muy bien. Bien, señores, ahora sí ya está grabando. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Les decía, el- la caída de Constantinopla en el año de 1453 está considerado como el hecho que marca el inicio en la Edad Moderna. Constantinopla, más allá de ser la capital del Imperio Romano de Oriente, era el centro del comercio entre Oriente y entre Occidente. Entonces, el hecho de que haya caído en manos de los turcos representó el hecho de ser, el hecho de haberse bloqueado la ruta comercial entre Oriente y entre Occidente, ¿no? Los productos de China, los productos de la India, caso de las especias, la seda, la madera, ¿no? Las piedras preciosas, algunos insumos o inventos, nuevos inventos, eran llevados por los árabes, no cruzando estos territorios hasta llegar a Constantinopla, y ahí a Constantinopla llegaban los mercaderes italianos o europeos a adquirir esos productos, ¿no? Y luego los revendían en Europa. Por eso les decía, Constantinopla es clave, es entenderlo como un centro entre el comercio de Oriente y el comercio de Occidente, ¿ya? Entonces, el hecho de que haya caído en manos de los turcos generó la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. El personaje principal en esta unidad es Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón no es sino un personaje que busca, está empecinado, está decidido a encontrar una nueva ruta comercial hacia la India, ya que la ruta de Constantinopla ha sido bloqueada, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, algunas imágenes de cómo la ciudad de Constantinopla fue tomada por manos de los turcos otomanos. Recordemos también que hay algunos factores o elementos que hicieron posible que se hayan realizado estos viajes de exploración, ¿no? Estos inventos en su mayoría son inventos de Asia, ¿no? De los chinos, pero que fueron perfeccionados muchos de ellos por los europeos. Caso de la pólvora, la brújula, el papel, la imprenta, ¿no? Entre otros, ¿sí? Para poder iniciar o para poder desarrollarse el primer viaje de Cristóbal Colón, fue necesario la firma de un documento entre Cristóbal Colón, el que aparece en esta parte, y la reina Isabel de Castilla. Ese documento se le conoce como la Capitulación de Santa Fe. Si hay alguna pregunta que venga sobre este documento, recuerden, la Capitulación de Santa Fe fue la autorización oficial por parte de la corona, en este caso dirigido por la reina Isabel de Castilla, de la familia Trastamara, ¿no? Para autorizar el desarrollo de estos viajes o de esta búsqueda de una nueva ruta comercial. La capitulación de Santa Fe lo podríamos dividir en aspectos políticos, como los títulos que recibiría o los cargos que recibe Colón, sería almirante, virrey y gobernador. Almirante, máxima autoridad en el mar. Virrey o vicerrey, representante del rey o de los reyes en los nuevos territorios, ¿no? A conquistar. Y gobernador como autoridad en tierra, incluso también con facultades judiciales, ¿sí? También lo podemos dividir en aspectos, en este caso, económicos. ¿Qué porcentaje de las riquezas obtendría Colón? El 10%. Y también en aspectos sociales como el acceso a la nobleza por parte de Cristóbal Colón. Con el título de don es un título nobiliario de menor rango, por cierto, de la baja nobleza, pero gracias a este título, que incluso es hereditario, él va a poder acceder a la baja nobleza, ¿ya? Este, este primer viaje en su mayor parte fue auspiciado, financiado, ¿no? Por este acaudalado judío Luis de Santángel. En los preparativos el señor Cristóbal Colón logra presentar unos portulanos o mapas, proyecciones que él había de alguna manera calculado, ¿no? Dicho sea de paso, los cálculos que hizo Cristóbal Colón fueron erróneos, la verdad, ¿no? Al lado izquierdo tienen ahí el documento original de la capitulación de Santa Fe o la capitulación en nombre de Dios, ¿no? Donde están los acuerdos estipulados. ¿Sabías que Cristóbal Colón
ya se había presentado antes ante la corona española presentando su proyecto, pero no le hicieron, no le hicieron caso, o sea, en el sentido de que no lo tomaron en consideración. ¿Y esto por qué? Quiero que vean la imagen. Hacia el lado derecho está la reina Isabel de Castilla, el rey Fernando de Aragón y su séquito, ¿no? Y los representantes de los otros reinos castellanos. Y al frente está Boabdil, y de fondo está la ciudad fortificada de Granada. Eh, lo que pasa o lo que sucede es que los árabes ocuparon el sur de España, o los llamados moros. Si alguna vez utilizaste la expresión, fíjate si hay moros en la costa, ¿no? Como para aguaitar, observar, ver que nadie llegue. Fíjate si hay moros en la costa. Es una expresión que utilizaban en la Edad Media los españoles, ya que no podían salir al litoral o a la playa por culpa de los árabes o de los moros, ¿no? Quienes habían ocupado toda esa región fundando el reino de Granada. En 1492, a inicios de 1492, los reyes católicos logran derrotar a Boabdil, el último rey moro, logran unificar la península ibérica y recién ahí logran o tienen el interés de escuchar estas nuevas propuestas, ¿no? Lamentablemente Fernando de Aragón no creía mucho en el proyecto colombino, pero sí la reina, a quien ustedes pueden observar en la imagen, pero también pueden observar cómo los demás están de forma incrédula, ¿no? Ante lo que Colón explicaba. Incluso detrás de Colón hay un grupo de sacerdotes conocidos como los sabios de Salamanca, sabios o representantes de Fernando de Aragón, quienes están incrédulos y no creen en las medidas, ¿no? En los cálculos que Colón proponía, ¿no? Finalmente la reina sí aceptó, a pesar de todo, y estableció este documento llamado la Capitulación de Toledo. Este es el proyecto colombino: navegar al oeste para llegar al este. El proyecto de Colón, sigan por favor esta carabela, la que está aquí, sería navegar en este sentido, ignorando la existencia de América, obviamente, y va a seguir navegando y va a aparecer por aquí, ¿no? En la zona sureste de Asia. Eso es lo que él había calculado. Eso es lo que él presagiaba ante el no conocimiento, pues, de América, ¿no? Del actual continente americano. Muy contrario esta ruta de Colón a la imagen que tienen en la parte superior. En la imagen que tienen en la parte superior, por ejemplo, ¿qué pasa si un barco se va alejando, ¿no? Bueno, es empujado por los vientos. Cae supuestamente aquí un abismo, ¿no? La parte superior lo que vemos es la otra concepción de que la Tierra es plana o redonda. Aquí, en la imagen superior. Según esta imagen, ¿la Tierra es plana o redonda? ¿Qué dicen? Plana. Aquí, plana, ¿no? Los terraplanistas, o la Tierra es plana. Eso es lo que argumentaban, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces Colón, al realizar su viaje y de ser exitoso, estaría demostrando indirectamente que la Tierra es redonda, porque va a realizar un viaje de circunnavegación, ¿no? Por eso lo decía, ¿no? Ese es el proyecto de Colón: navegar al oeste, pero para llegar a dónde, al este, o sea, a Asia, ¿no? Ese es su proyecto colombiano. Se desarrollaron 4 viajes. Este es el primer viaje. Llega a estos puntos: las Bahamas, la isla Juana, la Española. Funda aquí un pequeño fortín llamado el Fortín La Navidad, ¿no? Ese es el primer viaje. Ahí está la llegada de Cristóbal Colón. Luego del primer viaje, Colón regresa a España. Aquí lo vemos hacia el lado derecho, trayendo los objetos de la India, supuestamente, ¿no? Él cree que viene de la India y que los nativos que ha traído en calidad de prisioneros son indios. Trae aves de múltiples colores, algunos productos de oro, frutos exóticos, cosa que nadie dudaba de que Colón efectivamente venía de estas tierras de la India, ¿no? Sin saber que venía realmente de otro continente, ¿ya? Aquí vemos a Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y su primogénita, la infanta Juana. Ella es la hija mayor de los reyes católicos, ¿sí? Para el segundo viaje contó con un mayor apoyo logístico. Ya todos creían que era la India,
aportaron más embarcaciones, más tripulantes, y el objetivo ya era colonizar o establecerse o vivir, ¿no? en las Indias. Es así como se fundará la primera ciudad en toda América. La primera ciudad en toda América en fundarse en honor a la reina Isabel de Castilla fue la Isabela. La ciudad que ustedes tienen en pantalla en el segundo viaje es la Isabela. La segunda ciudad fue fundada en el tercer viaje por el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón. ¿Cómo se llamó la segunda ciudad? A ver si estás atento, me dices. Esta es la segunda ciudad. ¿Qué dice ahí? La ciudad de Lea, Santo Santo Domingo. Domingo. Muy bien, ¿no? Esa sería la segunda ciudad en toda América fundada en el tercer viaje, ¿correcto? El tercer viaje también es un viaje especial porque por primera vez Cristóbal Colón está llegando a tierra firme. O sea, me refiero aquí al continente, ¿no? Está llegando a tierra firme, ¿ya? Luego del tercer viaje, así fue llevado Colón a España, encadenado. Él y su hermano fueron llevados presos, acusados, muchos señalan de forma injusta, ¿no? Por sus opositores, de no mantener el gobierno en la ciudad de Santo Domingo, de preocuparse más por descubrir nuevas rutas y no, o cometer abusos también en las ciudades de Santo Domingo, ¿no? Entonces, estas acusaciones van a afectar grandemente a Colón, su prestigio y también su relación con la corona española, sobre todo con el rey Fernando de Aragón, quien va a rechazar a Colón a futuras expediciones, ¿no? O cumplir con el acuerdo establecido en la capitulación de Santa Fe. Pero a pesar de eso, Cristóbal Colón consigue desarrollar un cuarto y último viaje. Este cuarto y último viaje fue apenas con 2 embarcaciones en una situación muy lamentable. Como pueden ver en la ruta, Colón llega a la península del Yucatán, la costa de América Central, llegaría hasta Panamá y se retira, ¿no? Ahí tenemos el desarrollo de los viajes de Cristóbal Colón. No fue el único que realizó estos viajes cruzando el océano Atlántico. También observen, por favor, las exploraciones portuguesas. El objetivo también era llegar a la India, pero bordeando ¿qué continente? Chicos, ¿qué continente es este, el que está aquí? Este es el continente de África. África. Este es África. Entonces, llegar de Portugal hasta la India, pero bordeando las costas de África, ¿no? Ahí vamos a tener a 2 personajes. El primero de ellos, el que está de color rojo, la ruta de color rojo, llegando hasta el extremo sur de África, lo desarrolló Bartolomé Díaz. ¿Y quién continúa con esa ruta, lo que ven de color verde? Vasco da Gama. Vasco da Gama sería el primer europeo, en este caso, en llegar finalmente a América, ¿no? Ahí tenemos la ruta de Vasco da Gama, ¿sí? Muy bien. Ahora, a ver, un segundo. Ya, ahora, tenemos por aquí ya de forma completa cuál fue el recorrido por parte de los portugueses, ¿no? Los lugares a los que llegaron y finalmente el hecho de llegar a la India o a la ciudad de Calicut en 1498. Nótese que los portugueses llegaron en el 98 a la India y Colón señaló que había llegado ya en 1492. Entonces los portugueses al llegar a la India, digámoslo así, 6 años después, creyeron encontrar a Cristóbal Colón en alguna región de la India y nunca lo encontraron. Entonces ya había sospechas de que Colón o los españoles que iban y venían de un lugar o de las Indias, realmente no sería la India, porque los portugueses sí acaban de llegar efectivamente a la India, ¿no? Sería Américo Vespucio, este cartógrafo, considerado el descubridor científico, quien se percata que las costas de la verdadera India no coinciden con las costas o el litoral de las tierras o de los lugares que había llegado Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, los intelectuales de la época, sobre todo cartógrafos, empezaron a llamar a los dibujos o planos o cartas que hizo Américo Vespucio con el título de las tierras de Américo,
¿no? En honor a Américo Vespucio, finalmente las tierras de Américo sería el nombre de nuestro continente. Y así quedaría, ¿no? América. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a revisar el siguiente material. Un segundito. Luego de esta unidad tenemos... ¿Alguna pregunta antes de continuar primero? ¿Alguna preguntita? Vamos, vamos, campeones, pregúntenme. Profesor, Sí, dime. usted mencionó los portulanos. Esos, ¿cuál sería su definición? También son como cartas, ¿no? Lo que pasa es que las diferencias varían en qué toma en consideración, si mares, corrientes, vientos, ¿no? Pero no es trascendente, al menos para su examen, ¿no? Son planos que iban elaborando. Por ejemplo, en el caso de Colón, aquí les mostré uno al costado de la capitulación de Santa Fe, ¿no? ¿Ven? Los planos como ¿por qué ustedes dirán tiene cuadrículas o puntos? ¿No? Eran como, según su concepción, puntos donde nacían los vientos o las mareas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Otra consulta tiene? Ya. Otro de los puntos o de los temas que también está, bueno, en la siguiente unidad es este, a ver, un segundito. Aquí está. Este es la 6, esta es la 7. 6, 6, 6, 7, 7. Ya. Como consecuencia de estos viajes de Cristóbal Colón, como consecuencia de estos viajes, entenderán que los españoles ya se fueron estableciendo en el continente americano y, y bueno, pues, ¿no? Eh, Como consecuencia de ello, se va a empezar a tejer o a crear una historia, un mito, una historia, ¿no? Generó muchas expectativas entre los conquistadores españoles, ya que se señalaba en esa historia que aumentaba o crecía, de que hacia el sur, de donde ellos se habían establecido, quiere decir las costas de Centroamérica hasta Panamá, crecían los rumores y las historias de que hacia el sur se encontraría una rica tierra en oro o en riquezas. Podría ser una mina, podría ser una civilización, ¿no? Podrían ser, no se sabía exactamente qué era, o al menos los españoles no lo interpretaban, no tenían claro qué realmente era, pero lo que sí tenían en presente era de que se trataba de un lugar donde habría muchas riquezas, y empezaron a llamarlo El Dorado. Esta unidad está justamente orientada hacia la búsqueda del dorado por parte de los españoles. Quiero que vean el siguiente mapa. Los españoles se habían establecido en esta zona de América Central y en el norte de América del Sur. Entonces, el rey de España, en esa época Fernando de Aragón, ya que la reina había fallecido hace poco, la reina Isabel de Castilla, creará las dos primeras gobernaciones en tierra firme. Gobernaciones o territorios o jurisdicciones administradas por un gobernador. De ahí viene el nombre de gobernaciones, ¿no? Al norte tenemos aquí entre Costa Rica y Panamá la gobernación de Castilla de Oro y por aquí la gobernación de Nueva Andalucía. Cada una de estas gobernaciones tuvo su capital. Por ejemplo, Nueva Andalucía, Santa María, la antigua, la ciudad en tierra firme más antigua de América. Incluso Santa María es más antigua que la Isabela, ¿no? No, disculpen, me corrijo. Este, la Isabela es más antigua, porque fue fundada en el segundo viaje de Colón, pero Santa María fue la primera ciudad fundada en tierra firme, o sea, en el continente, no en una isla, como sí la Isabela. ¿Ya? Pregunta, ¿de cuál de esas dos gobernaciones creen ustedes partieron hacia el Dorado los viajes de Francisco Pizarro? Los viajes de Francisco Pizarro partieron de la gobernación de, miren el mapa, los escucho. Los viajes de Francisco Pizarro partieron de la gobernación de
Castilla. Castilla de Oro, claro, específicamente de la ciudad de Panamá, como pueden ver ustedes ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo he dibujado. Ahora, los mapas de la época, miren cómo figuraba. Castilla de Oro, ¿se nota? ¿Se nota? Confirmen si se nota Castilla de Oro. A ver, miren, les doy referencia. Ahora miren acá. ¿Se nota Castilla de Oro? Sí, ¿Sí? profe. Ah, muy bien. Y al costado está Nueva Andalucía. ¿Ven? Fueron las primeras gobernaciones en tierra firme. Esto hay que aclararlo porque luego Francisco Pizarro también fundará una gobernación, pero no fue la primera en tierra firme, ya habían dos. En su intento de llegar al Dorado tenemos a los siguientes personajes: Francisco Becerra, Pascual de Andagoya, Juan de Basurto. De los tres, el más importante es del centro, Pascual de Andagoya. Él habría llegado a las costas de Colombia, conoció a un cacique muy pintoresco llamado Virú, cacique del Virú, y el cacique del Virú no hizo otra cosa que confirmar la existencia de una rica tierra en oro o riquezas hacia el sur. Entonces, el señor Andagoya, en adelante, para referirse al sur o al Dorado, ya no diría me voy al Dorado, sino me voy al Virú o al Pirú o al Perú. De ahí viene la palabra Perú, ¿no? Entonces, todos hablaban de Perú, Perú, vamos al Perú, pero no habían llegado ni sabían exactamente qué era el Perú. Tanto fue difundida la palabra Perú, que deriva de Virú, ¿no? Que se creó una nueva palabra, peruleros, peruleros. Dícese de aquella persona que cree encontrar riquezas navegando hacia el sur, peruleros. Y dentro de los peruleros más famosos o importantes, ¿no? Tenemos a los llamados socios de la conquista. El primero le dicen el viejo por ser el mayor de los hermanos, Francisco Pizarro, jefe de la empresa. El segundo le dicen Diego de Almagro. ¿Por qué le dicen Diego de Almagro? Porque él es de la villa de Almagro, pero sus verdaderos apellidos son Diego Montenegro Gutiérrez, ¿no? Y el otro es el señor Hernando de Luque, ¿no? Hernando de Luque. Ellos forman la primera empresa para realizar el primer viaje. Luego, recién se unirían esos otros dos personajes que ven ahí para el segundo viaje, ¿sí? En este primer viaje de Francisco Pizarro, como pueden ver ustedes, fue muy corto, solo de Panamá hasta Pueblo Quemado o el puerto del Cacique de la Piedra. El segundo viaje, sin embargo, como pueden ver, llegaría hasta la famosísima Isla del Gallo. Aquí en la Isla del Gallo ya había rumores de que Francisco Pizarro cometía abusos con su propia tripulación o con los hombres que contrataba o que iba adquiriendo Almagro. Entonces dan un pedido de ayuda, de auxilio, y el nuevo gobernador de la época pues quiere regresárselo a todos, ¿no? Y lo estaba consiguiendo. Hasta que Francisco Pizarro, el que está aquí, y en su intento de retener a la mayor cantidad de tripulantes, traza una línea en el piso y dice que si se regresan a Panamá serán pobres y si se quedan con nosotros serán hombres ricos, ¿no? Y navegamos al sur. Pregunta, ¿cuántos soldados cruzaron esa raya o acompañaron a Pizarro? ¿Cuántos? Quiero un número. ¿Y tú dices? ¿Cuántos? 13. Muy bien, los 13 del Gallo, los 13 del Gallo. ¿Sabías que uno de los 13 del Gallo llegaría a convertirse en alcalde de Lima, en el primer alcalde de Lima, como un premio, ¿no? Se podría decir. Bien, entonces este es el segundo viaje todavía. Continuaron en el segundo viaje de la Isla del Gallo, continuarían todavía hasta Tumbes. Tumbes o Tumpis ya es Perú. Cuando les pregunten qué viaje es llamado el viaje del encuentro o del descubrimiento, el segundo viaje, ¿no? Para los europeos es un viaje de descubrimiento porque por fin llegan a estas tierras hacia el sur, ¿no? Continuaría navegando Pizarro hasta llegar a la desembocadura del río Santa. De ahí ya regresa. El río Santa, ¿en qué departamento del Perú está? ¿Los escucho? Ancash. Muy bien, es Ancash, ¿no? O sea, en el segundo viaje Pizarro llegaría hasta Ancash. Para el tercer viaje también se le conoce como el viaje de la invasión, lamentablemente, y lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros estamos
observando es el recorrido justamente de este tercer viaje, ¿no? Llega a Tumbes, de Tumbes se va a Piura, donde fundará la primera ciudad en todo el Perú. Alumnos, ¿cuál fue la primera ciudad en todo el Perú? Pero si está en pantalla, no tienen que hacer nada más. La primera ciudad fundada en todo el Perú por los españoles fue la ciudad de San Miguel, ¿no? Llamada San Miguel de Piura o San Miguel de Tangarará, así también se le conoce a este lugar. Luego iniciaría su marcha hacia Cajamarca, donde se encuentra con el Inca, claro, el Inca Atahualpa, y ya luego se va a dirigir hacia el Cusco, ¿no? Esto sería en esencia el llamado tercer viaje de Francisco Pizarro. A ver, vamos por aquí, ya. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Confirmen, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dime. acá también leo San Miguel de Tangarará. ¿Eso también es San Miguel de Piura? Es lo mismo. Ah, ya. Eh, Tangarara es una palabra más nativa, ¿no? Es como que los nativos a ese lugar le llamaban Tangarará, pero los españoles le ponen San Miguel, ¿no? San Miguel de Piura, ¿ya? Muy bien, otra preguntita. ¿Tienen otra pregunta? A ver, los escucho. 3, 2, 1, ya. Me dicen que aquí está el material, a ver. Aula 3, archivos. A ver, me ayudan a buscar, por favor. Me han dicho, me acaban de comunicar que está en archivos del aula 3. ¿Llegan a ver el material? Confirmen. Estoy buscando también. ¿Lo ven? Confirmen, yo no lo veo, por eso les pregunto. No, profe, no está. Profesor, no aparece en la unidad 3. Ya. Ya, un segundito, por favor, para continuar. Un segundito. Ya, está ingresando el coordinador para que lo revise. Ya, chicos, ya hablé con él. Continuamos en todo caso respecto a invasión al Tahuantinsuyo. Algo que recordar, o bueno, 3 puntos que recordar en invasión al Tahuantinsuyo. Yo les pregunto, ¿cómo se le conoce al documento que autorizará solo el tercer viaje de Francisco Pizarro? ¿Recuerdan? El tercer viaje de Francisco Pizarro fue gracias a un documento. Antes del tercer viaje se firmaría un documento llamado la capitulación de Toledo. Toledo. Muy bien. ¿Entendieron? La capitulación de Toledo es el documento que autoriza el tercer viaje de Francisco Pizarro, ¿no? El tercer viaje. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las primeras gobernaciones en tierra firme? ¿Cuáles fueron las primeras gobernaciones en tierra firme? La de Castilla y... Nueva, por acá está Nueva, les puse el mapa Andalucía. todavía. Nueva Andalucía, ¿no es cierto? Y ambas gobernaciones fueron creadas por la capitulación de Burgos, la famosa capitulación de Burgos, ¿correcto? Muy bien. Última pregunta. Según la expedición de qué personaje, ¿no? La expedición de qué conquistador español dará el origen a nuestro país. El origen de nuestro país, ya, el origen del nombre de nuestro país es gracias a la expedición de quién. ¿Se acuerdan? No, les dije, es el más importante. Miren la pantalla. Según la expedición de... Pascual de Andagoya. Muy bien. Andagoya.
Pascual de Andagoya. Excelente. La expedición de Pascual de Andagoya. Muy bien. Listo, continuamos. En la siguiente unidad, que vamos a evaluar, se titula Invasión y conquista del Tahuantinsuyo. Entonces, lo que nosotros observamos aquí, por ejemplo, no, disculpen. Guerras civiles, ¿no? Está la misma diapositiva. Guerras civiles. Ya, voy a ampliar el mapa. Miren, hacia el lado derecho tienen un mapa donde se puede observar claramente las diversas gobernaciones que existieron en América del Sur. Y esto como consecuencia de los territorios asignados a los conquistadores, ¿no? Por ejemplo, Pizarro recibiría la gobernación de Nueva Castilla, desde la zona del Ecuador hasta la zona, pues, de Ica, ¿no? Más o menos. Y luego viene la gobernación de, fíjense, la gobernación de Nueva Toledo, ¿no? Que le fue entregada a Diego de Almagro y así. Cada conquistador recibía una gobernación o un territorio sin ni siquiera haberlo explorado por completo, ¿no? Se podría decir, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que entre los gobernadores de estas dos gobernaciones en especial se disputaban la ciudad del Cusco, la ciudad imperial, y cada uno consideraba que la ciudad del Cusco estaba dentro de su territorio, dentro de su dominio. Sin embargo, esto generó una crisis y generaría la primera guerra civil entre los pizarristas y entre los almagristas. Inicialmente, Diego de Almagro renunció al Cusco, ya que inició Diego de Almagro una expedición hacia Chile, creyendo él encontrar más riquezas, pero sin embargo fue todo lo contrario. En su intento desesperado de querer tener alguna riqueza o algún centro de poder como Cusco, retornaría con sus tropas y encontraría este panorama. Las tropas de Manco Inca, uno de los hijos del último Inca, Túpac Amaru, en este caso, Felipe Túpac Amaru, o sea, les explico sobre Felipe Túpac Amaru porque fue parte de los llamados Incas del Vilcabamba. Entonces, este tema también está relacionado a la vez con el tema de los Incas del Vilcabamba. Pero un hermano mayor de Felipe Túpac Amaru era Manco Inca. Entonces, lo que Almagro encuentra es que las tropas de Manco Inca estaban rodeando a la ciudad del Cusco y estaban a punto de tomar la ciudad del Cusco. El señor Diego de Almagro tiene que tomar una decisión, porque si no, los tres se van a matar entre los tres por la ciudad del Cusco, ¿no? Almagro finalmente decide apoyar a los pizarristas solamente para derrotar a las rebeliones indígenas y luego resolver los problemas entre ambos, ¿no? Sin embargo, como pueden observar ustedes aquí, a pesar de esta primera guerra civil, el hombre que ven ustedes aquí, que han capturado, es Diego de Almagro, ¿no? Diego de Almagro. Luego, Diego de Almagro, a ver. ¿Cómo es? Un ratito. No, claro, debería haber un orden aquí, ¿no? Ya, acá es la captura. En esta parte, aquí, se le somete a la pena del garrote, que es sentarlo y torturarlo, ¿no? Poniéndole una soga al cuello y asfixiándolo en parte, ¿no? Pero al parecer lo logran matar con la pena del garrote, pero luego, como pueden ver ya colgado, lo están decapitando, ¿no? El hecho de morir decapitado significa que ha traicionado a la corona española, ¿no? Entonces, esto representa la captura, el juicio y la ejecución de Diego de Almagro en mano de los pizarristas. ¿Sabías que la muerte de Diego de Almagro no fue sentenciada o autorizada por Francisco Pizarro, sino por su hermano menor, Hernando Pizarro? ¿Dónde estaba Francisco Pizarro? Francisco Pizarro estaba en Lima, cuidando Lima, gobernando desde Lima, y su hermano Hernando gobernando desde el Cusco. Bueno,
Almagro encuentra la muerte en el Cusco. Luego de eso fue decapitado y su cuerpo descuartizado, ¿sí? Bien. A pesar de que los pizarristas habían ganado, lo que ustedes están observando es la venganza de los almagristas, ¿no? Quienes le están atravesando prácticamente la espada a Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, miren lo trágico, ¿no? Esta es otra pintura donde ya se observa a Pizarro agonizando en el piso, tratando de dibujar con su propia sangre una cruz o encomendándose, ¿no?, ante su muerte. La muerte de Pizarro y antes la muerte de Diego de Almagro representa el fin de la Primera Guerra Civil, en donde ambos gobernadores terminan por matarse. Ya, vamos a ver, aquí. Ya. En el caso de la Segunda Guerra Civil, será dirigida por el hijo mestizo de Diego de Almagro. Almagro tenía un hijo mestizo que también era conocido como Diego, por eso le decían Almagro el Mozo. Para la corona española ese es un gobierno ilegal. Número uno, porque el cargo de gobernador no se heredaba, y segundo, porque el que está en reemplazo de Diego de Almagro, por más que sea su hijo, es un mestizo, ya que es hijo de Almagro con una india panameña, no es un español o chapetón legítimo. Vaca de Castro fue enviado por la corona española a ver el tema o la solución de las guerras civiles. Llegó muy tarde porque Pizarro y Almagro se mataron entre sus grupos y él se encargaría de castigar a Almagro el Mozo de forma ejemplar, derrotándolo en la batalla de Chupas en Ayacucho, pero llevándolo prisionero y luego ejecutándolo en el Cusco de la misma forma o manera que fue ejecutado su padre, ¿no?, Diego de Almagro, ¿sí? Bien. La Tercera Guerra Civil. Esta es la batalla de Chupas, donde muere Diego de Almagro Hermoso, ¿no? La Tercera Guerra Civil sería entre otro de los hermanos de Pizarro, en este caso Gonzalo Pizarro, llamado el rey de los encomenderos, el rey de los conquistadores o de los primeros españoles que llegaron, quien se rebela ante las nuevas leyes de Indias o ante las leyes que creaban al virreinato del Perú. ¿Por qué hace esto? Lo que pasa es que antes los conquistadores o los primeros españoles controlaban a cierto número de indios y también controlaban a cierto número de tierras. En el caso de los indios se le conoce como el sistema de las encomiendas y en el caso de control de tierras o jurisdicciones se le conoce como el sistema de las gobernaciones. Cuando el rey de España, Carlos V, se entera de las guerras civiles, ordena eliminar las gobernaciones, eliminar las encomiendas y establecer un nuevo sistema y enviar a una nueva autoridad, pero que era una autoridad ya letrada, leída, profesional, de familias, ¿no?, de ascendencia noble. No como Pizarro, que ni sabía leer ni escribir, o Almagro, o los demás, que eran españoles pobres, que vinieron a hacer fortuna aquí a América, probaron fortuna y muchos lo consiguieron y ganaron títulos, pero fueron títulos, digamos, por estos méritos, ¿no?, a nombre de España, no porque pertenecieran a una clase social alta, ¿no?, o a la aristocracia de ese entonces. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué Gonzalo Pizarro no aceptó a la autoridad del primer virrey que envió el rey de España? Alumnos, pregunta, ¿quién fue el primer virrey del Perú? ¿Quién? Núñez de Vela. Muy bien. Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, ¿no? Llega y lamentablemente encuentra la muerte en manos de Gonzalo Pizarro, quien mata al primer virrey del Perú, Gonzalo Pizarro, ¿no? Ejecuta al primer virrey. Luego, Gonzalo Pizarro sería ejecutado o derrotado por un enviado de la corona española, Pedro de la Gasca. Esta tercera guerra civil nos demuestra claramente los enfrentamientos entre los españoles que ya habían llegado primero, los conquistadores, y las nuevas autoridades que el rey de España quería enviar sí o sí, ¿no?, hacia estos territorios. ¿Ya? Muy bien, continuamos, vamos por acá. Esta primera batalla fue la batalla en la cual sería derrotado
el virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Qué dice ahí? Arriba, batalla de... ¿Alcanzan a leer o no? El primer virrey del Perú fue derrotado en la batalla de... Lean, por favor. Añaquito. Eso. Acuérdense, sea Ñaquito o sea Iñaquito, ambos acaban en Quito. Y Quito es la capital de Ecuador, ¿no? O sea, es un territorio cerca a Quito o en Ecuador, ¿no? En el norte. Ahí el primer virrey sería sentenciado a muerte, ¿no? Lamentable el suceso o los pocos días o momentos del primer virrey en nuestro país, lo cual demuestra este enfrentamiento, estas guerras civiles. Pero ahora es entre españoles o conquistadores o encomenderos y la corona española. La última fase de este enfrentamiento o de la tercera guerra civil sería la batalla de Jaquijahuana, donde el pacificador Pedro de la Gasca termina por derrotar a Gonzalo Pizarro, ¿no? Ya se imaginarán la muerte de Gonzalo Pizarro, ¿no? Finalmente fue decapitado y también descuartizado, ¿sí? Bien, vemos ahí la primera, tercera y hay una última guerra civil entre un encomendero de menor rango, encomendero menor, y la Real Audiencia de Lima, ¿no? Cuarta Guerra Civil, también llamada la Guerra de los Insatisfechos. Lamentablemente para ellos, para los primeros conquistadores, serían derrotados. ¿Está bien? Esto ocurrió durante el gobierno, luego del segundo virrey Antonio de Mendoza, ¿no? Y antes que llegara la Real Audiencia, que es la institución más importante que reemplaza a un virrey, ¿no? En el territorio, era el que se encargaba de estos aspectos, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta guerra civil. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, alumnos? ¿Alguna consulta sobre las guerras civiles? ¿Los escucho? A ver, levanten la mano, por favor. O activen su micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro ahí? ¿Confirmen? Sí, ¿no? Ya. Muy bien. Sí, excelente. Ya, sigamos. Vamos ahora voy a revisar el material un ratito. Aula 3, archivos. A ver, vamos todos a revisar el material si está. ¿Sale? No. A ver, a ver. A ver. Profesor, sí, afuera de No, la... ¿en qué parte? Ah, En el mismo aula 3. Es del... Dice Historia del Perú 2. sí, pero ¿en qué parte? Archivos, publicaciones. Archivos, aula 3, pero no en la unidad 3, sino está afuera. Ah, ya. Historia del Perú 2 creo que hice, ¿no? Hace 14 Ajá, minutos. PDF. Ya está, Profesor, ya está, ya está. Sí, profesor Saide, sí, disculpe, profesor, ¿usted está haciendo la unidad 2 o unidad 3? dos. Ya, mire, en el archivo del aula 3 está una carpeta que dice unidad 2. Correcto. Hace clic en la carpeta y salen los 17 cursos. Ya. Y ahí está Historia del Perú. Y si no, también le he mandado al chat del aula, al chat de la clase también está, ¿ya? Ya, correcto. Sí, justo acá lo estoy presentando ya. Este es el material que estamos haciendo también. Ok, profesor, eso es, ¿ya? Entonces, muy bien. A ver, chicos, muchas gracias, maestro Polo. Bien, campeones, vamos avanzando estas primeras preguntas de los temas que hemos hecho de expansión europea, invasión a América y guerras civiles, ¿no? Esos tres temitas que hemos visto. A ver, vamos a presentar entonces el material. Ahí tenemos las preguntas. Voy a ampliar un poquito.
Vamos a resolver, ¿ya? A ver, por ejemplo, dice, primera pregunta, todos me ayudan, por favor. No me vayan a dejar solo en estas preguntitas, ¿ah? A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, detonante principal de la expansión europea, ¿no? Está como preguntando en referencia a la causa, ¿no? Detonante principal o la causa de la expansión europea. ¿Qué marcaron todos? La letra Ah. letra A, y esa respuesta es correcta. Muy bien, ¿no? La número 1, la respuesta sería, en este caso, la letra A. Excelente. Muy bien, ¿está? 1A. Vamos con la pregunta número 2. Dice, primer asiento español en América. A ver, si ya tienen la respuesta, díganlo. Si no, voy a presentar pantalla otra vez. Bueno. A ver, ¿será cierto para los demás? A ver, el primer asiento también se puede considerar como la primera ocupación. Miren, primer asiento o primera ocupación. O sea, quiere decir que un grupo de personas o españoles se quedaron a vivir ahí. En el primer viaje de Cristóbal Colón, una de las embarcaciones, la más grande en este caso, o sea, la Santa María, termina por hundirse frente a la isla de la Española, ¿no? O la isla de Haití. ¿Ven la isla número 3? Esa es la isla de la Española. En las memorias de Colón dice, con los restos de la Santa María, con la ayuda de los indios o de los nativos, logramos rescatar la mayor parte de la madera o restos del barco. Y con todo ello logramos crear una pequeña fortaleza o un fortín, como lo vemos aquí, ¿no? ¿Cómo llamaron a este fortín? ¿Saben? Este fortín fue llamado como el fortín, los escucho, acá dice, Fortín La Navidad, ¿no? Ahí se quedaron un grupo de españoles ya que no podían regresar a España. Se quedaron 40 españoles, si más no me equivoco. Grande fue la sorpresa para Cristóbal Colón cuando al retornar en el segundo viaje, cuando Colón regresa en el segundo viaje, ya no encontró al Fortín de Navidad, ya no existía. Y lo que hace Colón es alejarse un poco y fundar la primera ciudad en toda América. ¿Cuál fue? Esta ciudad que está aquí, ¿cómo se llamaba? La primera ciudad en toda América. En honor a su reina, fue bautizada con el nombre de La Isabela. la Isabel. Muy bien. A ver, repasando y vemos ahora la pregunta, ¿ya? Aquí. Primer asiento u ocupación española en América que marcan. La número 2. Vamos, señores. Número 2, clave. A ver, en el chat, los que no tengan micrófono, los escucho, los leo. A ver, ¿qué han marcado por aquí? Estoy revisando el chat, qué es lo que han escrito. Y no, todavía. Dedo. Navidad. Claro, pues esa es la respuesta, Navidad. El Fortín Navidad, ¿no? ¿En qué viaje se crea el Fortín Navidad? ¿Me hacen recordar en qué viaje? En el primer viaje. ¿Y la Isabela en qué viaje? La fundación de la ciudad La Isabela. ¿En qué viaje? Segundo viaje. Muy bien, segundo viaje. Y si no fuera mucho pedir la fundación de la ciudad de Santo Domingo, ¿en qué viaje? Tercer viaje. Muy bien, excelente. Ya, entonces, ya está. Número 3, ¿quién financió el proyecto de Cristóbal Colón? Luis de Santaguel. Correcto, un acaudalado judío, dicen, ¿no? ¿Recuerdan que leímos eso y lo vimos? Luis de Santángel, ¿no? Muy bien. Número 4, con la capitulación de Santa Fe o la capitulación en nombre de Dios, ¿qué título se le concede a Cristóbal Colón? Se le concede el título de... Virrey. El título de... Virrey, ¿no es? El título de... A ver, vamos a ver. Claro, virrey. Sí, está bien, el título de virrey, ¿no? En ninguna parte del documento de la capitulación de Santa Fe dice que Colón será el primer virrey de América. No dice eso, ¿no? Pero solo dice virrey o vicerrey, ¿no? Y sin querer queriendo o de forma indirecta, Colón se convirtió
en el primer virrey de América, ¿no? Lo digo porque no identificó al lugar como tal. Número 5, las gobernaciones en tierra firme, ¿cuáles fueron? Ya hemos trabajado esto. Castilla de Oro y Andalucía. Castilla de Oro y Nueva Andalucía. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta de la número 4 es la letra E y la respuesta de la número 5 sería la letra C. Excelente. Están fáciles, ¿no? Si ustedes observan las preguntas, están fáciles, si han estado atentos. Ahora, número 6. En las guerras de la conquista del Perú, Francisco Pizarro contó con el apoyo político-militar de varios pueblos. No solamente fueron los españoles, contaron con el apoyo de los huancas, de los chancas, de los cañaris, de los tayanes, de los chachapoyas, ¿no? Principalmente. Esas 5 etnias, huancas, chancas, chachapoyas, chancas, ¿no? Cañaris y tayanes. 5 etnias. ¿Cuál sería la clave? La A. La letra A. Respuesta correcta, sí. 6, letra A. 7. ¿Qué documento leyó el padre Fray Vicente de Valverde a Atahualpa en Cajamarca? Más que leerlo, se lo sabía de memoria. Le pidió, le pide, ¿no? Le recita, le pide que se someta a la voluntad de Dios Padre Todopoderoso y a la voluntad del Rey de España. Y si no lo hacía, sería la causa justa para invadirlo. ¿A quién nos referimos? ¿A? La La Biblia. Biblia. No, cuando se dice qué documento leyó el padre, no se está refiriendo en sí que La realmente... bula. No, ya no sigan, por favor. Escuchen. Cuando dice qué documento leyó el padre, se está refiriendo en sí, más que a leer un documento, a la acción. Lo que pasa es que la forma de conquista, entre comillas, de los españoles, ellos le piden a un pueblo no cristiano a que se someta a su Dios y a su rey. Y si el pueblo no cristiano no acepta, es la causa que justifica para ellos la conquista o la invasión, derramamiento de sangre. A ese procedimiento jurídico no tradicional se le llama el requerimiento, ¿no? A eso se le conoce como el requerimiento, ¿ya? 7, letra E. El requerimiento es ese pedido, ¿no? Que se le hace a un pueblo no católico cristiano, ¿no? Bien. Número 8, el general atahualpista que invade Cusco. El general de Atahualpa que buscará, bueno, no lo invade del todo, ¿no? Luego de la muerte de Atahualpa, él tuvo 3 generales. Quisquis, Rumiñahui, por ejemplo, y me falta uno. Uy, me falta uno. Calcuchima, ahí está, Calcuchima. ¿No? Pero acá nos preguntan qué general atahualpista ataca o invade el Cusco. ¿Qué marcaron ustedes? Toparpa. No, él es su sucesor de Atahualpa, su hermano menor, su medio hermano menor. Tupac Hualpa o Toparpa. ¿Qué marcaron los demás a la pregunta de la número 8? En general, La E. Cusihuamán, no, Rumiñahui, eso, Rumiñahui. El primero en morir sería Quisquis, ¿no? Luego viene Rumiñahui, ¿no? 8, letra D. Y terminamos estos primeros bloques de preguntas. 9. La guerra civil termina con la batalla de... Uy, pero no dice qué guerra civil. Yo les digo la Segunda Guerra Civil, a ver. En la 9 que sea la Segunda Guerra Civil. Ahora respondan, ¿la Segunda Guerra Civil con qué batalla termina? La batalla de... ¿Quién muere en la Segunda Guerra Civil? Correcto, muy bien. Número 2, avión. En la número 2 moriría Diego de Almagro el Mozo. O sea, hijo de Diego de Almagro, ¿no? Muy bien. Y la número 10, la batalla de Jaquijahuana, que está presente en la Tercera Guerra Civil o Guerra de los Encomenderos. Muere el líder de los encomenderos, el rey el rey autoproclamado en el Perú. O sea, Gonzalo Pizarro, ¿no? Gonzalo Pizarro. Muy bien, Gonzalo Pizarro. Ya está. Listo. Número 11. ¿Quién fue el pacificador? ¿Qué marcamos? El pacificador, el que derrotará a Gonzalo Pizarro después. Pedro de la Gasca. Excelente. Pedro de la Gasca. 11, letra C. Quedó.
Ya está. Las siguientes preguntas están en función a Virreinato del Perú y proceso de independencia. Van a ver por acá, les voy a compartir otro material. Permítanme. Vamos a ver. Aquí está. Si alguien me hiciera el favor, en el chat, escriban las claves de la 1 a la número 11, ¿ya? Escriban todas las claves. 1, A, 2, D, así no 13. Hagan ese favor para que sus demás compañeros, que si tienen alguna duda, puedan copiarlo en todo caso, ¿ya? Bien, mientras me van ayudando, va cargando el siguiente material, ¿ya? Aquí está. 3, 2, 1. A ver. A ver qué tan solidarios son ustedes. Ya, listo, ya está. Muy bien. Vamos al siguiente, la siguiente unidad. El Estado colonial, o también conocido como el Virreinato del Perú. Primeras preguntitas. ¿Quién crea al Virreinato del Perú? ¿Quién es el creador de este sistema? Alumnos, el creador de este sistema llamado el Virreinato peruano fue el rey de España llamado, ¿qué dice ahí? En la lectura lean, el rey Carlos. Carlos, muy bien. Carlos I, o también conocido como Carlos V, ¿no? Carlos V. Muy bien. Él pertenece a una familia tanto de origen por parte materna española, como es la familia Trastamara, pero por padre paterna, la familia Habsburgo. Y de las dos dinastías o de las dos familias prima la de la parte paterna, Habsburgo, y él asume esa dinastía, ¿no? Como la oficial. Él es el que, al enterarse de que los conquistadores se mataban entre ellos o peleaban entre ellos digamos, acá en estas tierras de América, él decide unificar todos esos territorios y crear uno solo que esté bajo alguien de su entera confianza, no como los conquistadores que, bueno, ganaron ese derecho por haber arriesgado su vida, ¿no? Pero no es como alguien que sí toda su vida se ha preparado para administrar, ¿sí? Bueno, el documento que emana o promulga Carlos V se le conoce como la Real Cédula del 20 de noviembre de 1542, pero nadie le dice así. Todo el mundo lo conoce a ese documento como las nuevas leyes. ¿Por qué nuevas leyes? Porque reemplazarían a las antiguas leyes, como la capitulación de Toledo, por ejemplo, ¿sí? Bien, continuamos. Aquí está. El Estado colonial. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Miren el antes, ¿eh? Antes América del Sur estaba subdividido con diversas gobernaciones, ¿no? Nueva Castilla para Pizarro, Nueva Toledo para Almagro y así. Y no olviden que al norte falta todavía más gobernaciones, Castilla de Oro, Nueva Andalucía. Con la creación del Virreinato del Perú, todos esos territorios se unificaron y quedaron de esta forma. ¿Ven? Hacia el lado izquierdo primero, izquierdo. Todo ese color anaranjado que lo voy a resaltar o indicar acá con el puntero. Desde Panamá, por todo este territorio, de color anaranjado, era el Virreinato del Perú. Oficialmente también incluía lo de color amarillo. Todo lo que ven de color amarillo también era legalmente del Virreinato peruano. Hasta esta línea imaginaria que los divide, ¿no? Que fue un acuerdo entre españoles y portugueses. Profesor, ¿por qué no lo ha pintado todo ese territorio? Lo que pasa es que no era ocupado pues por los españoles. Legalmente les pertenecía, pero no habían explorado aún esas zonas, peor aún las habrían habitado, ¿no? Entonces, eso sacó provecho Portugal, que poco a poco hizo que el Brasil creciera, quitándole territorio a otros, en ese caso sería otras audiencias, ¿no? Bien, avanzamos. Ah, ya.
Disculpen. El virreinato del Perú no siempre se quedó así de grande o de color anaranjado. Llegado el siglo XVIII, virreyes y reyes aplicaron ciertas reformas, pero los nuevos reyes y virreyes ya no eran de la misma familia o de la misma dinastía. Los nuevos reyes de España, los nuevos reyes de España, pertenecían a una nueva dinastía, la dinastía Borbón, que es una dinastía de origen, ¿qué dice el público? ¿Alemana o francesa? La dinastía Borbón, ¿qué saben ustedes? Francesa. Muy bien, excelente. Fue una dinastía de origen francés, ¿no? De origen francés. Entonces, ellos van a aplicar reformas o cambios. Los cambios fueron dados desde el primer minuto, mejor dicho, desde el primer gobernante, con Felipe V. Sin embargo, el rey español, que es más recordado en los exámenes de CEPREVI, etcétera, es el rey Carlos III, ¿no? Principal rey reformador. En el gobierno de Carlos III, por ejemplo, se creó esto, el virreinato del Perú, que antes era casi todo Sudamérica, fue modificado, creándose nuevos virreinatos. Fíjense en el virreinato del Río de la Plata, fíjense en el virreinato de Nueva Granada, está en pantalla, y también en la Capitanía General de Chile, ¿no? Entonces, una pregunta que me acuerdo vino en Villarreal en un examen ordinario fue esta. Al aplicarse las reformas borbónicas, indique cuántos nuevos virreinatos se crearon en América del Sur. Voy a repetir esta pregunta de admisión, ¿ya? Escuchen. Como consecuencia de las reformas borbónicas aplicadas en el virreinato peruano, ¿cuántos nuevos virreinatos fueron creados en América del Sur? ¿Qué responden? ¿Cuántos nuevos virreinatos fueron creados? Y ustedes dicen, ¿los escucho? A ver, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuántos nuevos virreinatos fueron creados? Quiero un número, chicos, rápido, por favor, para avanzar. Y ustedes dicen, a ver, yo veo que el volumen está bien aquí. Son ustedes. Miren el mapa, ¿cuántos nuevos virreinatos hay de lo que fue antes el virreinato del Perú? Según el mapa, fíjense. ¿Cuánto? 2. 2, dice ella, los demás. 3. 3, 2. Bueno, lo bueno es que por ahí está la respuesta. Ya, les explico. ¿Cuáles fueron los nuevos virreinatos? Fíjense, según el mapa, no voy a hacer truco aquí. Según el mapa observamos que se crearía un nuevo virreinato en el norte, llamado el virreinato de Nueva Granada, ¿ya? Y en el sureste, encontramos otro virreinato, el virreinato del Río de la Plata. En total se crearon 2 nuevos virreinatos, ya que Chile es una capitanía general, ¿no? Y Chile es una capitanía general y solo virreinatos serían, o nuevos virreinatos, Nueva Granada y Río de la Plata. Esa era la respuesta, 2. Por eso es importante identificar cuáles fueron las reformas borbónicas también, ¿no? Ya. Bien, avanzamos por aquí. Esto ya está. Voy a ver un ratito. Algo hecho. Ah, ya, aquí toca. Listo. El virreinato del Perú va a ser dividido o estructurado de la siguiente forma, ¿ya? A nivel político. El virreinato del Perú va a ser estructurado de la siguiente forma, miren. Autoridades metropolitanas, autoridades locales en la parte inferior, ¿ya? ¿Quiénes son las autoridades metropolitanas? Todas aquellas autoridades que están ubicadas en España. Acuérdense de eso, en la metrópoli están ubicadas.
Metrópoli viene a ser la capital o la sede del imperio, la metrópoli, la sede o la capital del imperio español. Es una ciudad española. Pero también tenemos autoridades locales. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, las autoridades locales están ubicadas en América. Por ejemplo, respondan viendo el esquema. ¿Cuál es la autoridad metropolitana más importante en materia de justicia? Máximo Tribunal de Justicia entre las colonias españolas. ¿Y tú dices? ¿Cuál? El Real y Supremo Consejo de Indias, ¿no? Muy bien, el Consejo de Indias, ¿no? Máxima autoridad metropolitana en tema de justicia. ¿Ya? Había otra institución, pero que era de carácter económico, que era la Casa de Contratación, ¿no? Como se ubicaba en Sevilla, todos le decían la Casa de Contratación de Sevilla, pero su nombre oficial es solamente Casa de Contratación, ¿ya? Perfecto, ya lo tenemos ahí. Y ahora, en las autoridades locales, ¿qué tenemos? ¿Qué observamos en las autoridades locales? Observamos que hay muchas autoridades que administran o gobiernan en el virreinato. La máxima autoridad política es el virrey, indudablemente, ¿no? Por debajo de él está el corregidor y por debajo de él está el cacique o el jefe de un pueblo indígena, se podría decir, o nativo, ¿ya? El virrey como máxima autoridad veía, realizaba las tasas de los impuestos, ¿no? Veía todo lo referente al cuerpo ejecutivo del virreinato. Luego, el que le ayudaba a administrar grandes provincias sería, en este caso, el corregidor, jefe de muchos pueblos, tanto españoles como pueblos indígenas, ¿no? El corregidor, una gran autoridad o de mucho poder también, ¿no? Sobre todo en las regiones. Controlaba a la población, como pueden ver o revisar ustedes ahí, ¿no? Bien, y por debajo del corregidor, ¿quién se encontraba? Se encontraba, en este caso, el jefe de una ciudad o el jefe de un pueblo, ¿no? Y a esa persona se le conoce con el título de cacique, ¿ya? Es una autoridad. Dentro de España era una autoridad, por cierto, recibía sueldo, beneficios, entre otros. Ya, y por debajo de todos ellos estaba una autoridad, bueno, no reconocida por la corona, pero en este caso estaba conformado por los indígenas, ¿no? Agrupados en estos pueblos llamados reducciones o pueblos indígenas, ¿ya? Ocupados solo por indígenas. Muy bien. Ahí tenemos sus funciones, ahí tenemos qué es lo que cada uno de ellos representa como tal. Bien, vamos a revisar. Vamos a revisar por acá. Listo. Ya, avanzo. A ver, ¿ahí tienen alguna pregunta, por favor, antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Ahí, fíjense, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ya, yo les pregunto entonces, ¿qué institución elaboraba el famosísimo juicio de residencia? ¿Me responden? El juicio de residencia. ¿Qué autoridad elaboraba dicho juicio? ¿Los escucho? El juicio de residencia, recuerdan que era todo juicio o auditoría aplicada a los virreyes durante el último año de su mandato, para ver qué habían hecho durante todos esos años de gobierno. ¿Verdad? Ya, voy ¿El a... Consejo de Indias? ¿Cómo? El El Consejo de... Consejo. Ya. ¿Todos tienen esa respuesta? ¿Sí? Vamos a ver. Miren en el mapa. En el mapa de las... Aquí, las autoridades locales, ¿no? Virrey, Real Audiencia, Corregidor y el Cabildo. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente.
La pregunta es la siguiente. En caso de muerte o ausencia del virrey, puede pasar, ¿qué institución asumía el gobierno temporalmente? En caso de muerte o ausencia del virrey, ¿qué autoridad era la que gobernaba temporalmente o asumía sus funciones? ¿Está? Me dicen, por favor, si no continúo, no hay problema. Ya, continúo entonces, ¿no? Escucho un silencio abrumador, entonces quiere decir que debo de continuar. Bien, chicos, vamos a ir. Estas vendrían a ser las autoridades. De todas estas autoridades, la autoridad indígena, bueno, o los indígenas, nombraban a capataces o personas de amplios recursos, les daban mayores beneficios, se podría decir. ¿Ya? Bien, avanzamos. Esta es la organización social, características, base estamental, étnica. Se habla de dos tipos de repúblicas, repúblicas de indios y repúblicas de españoles. ¿Por qué los clasifican así? Es que, bueno, tienen, digamos, diversos grupos, ¿no? O dos grupos muy marcados entre la clase indígena y la clase española, ¿no? Bien, avanzamos. Ahora nos vamos a ver. Ahí está. Muy bien, sigamos. Avanzo. Esto viene a ser los cruces raciales. Yo les pregunto, ustedes contestan. Por ejemplo, ¿cómo se le conoce al cruce racial entre un blanco y su esclava? Alumnos, a ese cruce racial entre un blanco y su esclava se le conoce como blanco y esclava. Se le conoce como... ¿Quieren que les diga, chicos? ¿Les hago recordar o no? Ya saben. ¿Sí? A ver, no me escriben tampoco, qué raro. Ah, En entonces el chat dice mestizo. no, son... Mulato. Ajá, mulato, ¿no? El mulato. Ya, español con su esclava, nace el mulato. ¿Sabías que el mulato podría ser considerado libre siempre y cuando su padre, que era el español o el hacendado, etcétera, su padre lo reconocía? Si un español reconocía a su hijo, hijo de madre esclava, ese niño podía nacer justamente con la libertad, ¿no? Pero solo en estos casos excepcionales, ¿ya? Bien, continuamos, vamos por aquí. Ya estamos. Vamos con la siguiente preguntirijilla. ¿Qué pasa si hay un cruce racial entre un indígena y una esclava? Una negra, una esclava, como le decían. ¿Qué tenemos de cruce racial? Ahí tenemos Nadie me contesta, vamos a ver. El cholo, claro, muy bien el cholo. Justo esos cruces raciales se los he puesto aquí, miren. Ahí está. Mestizo, español con indígena. Mulato, español con esclava. Sambo, esclavo con esclava. O bueno, sirviente, ¿no? También se le considera de esa forma. Sambo, mujer negra con indígena. Sambo, ¿no? Tenemos ahí un sambo. Muy bien, listo. Veamos ahora por aquí. Los llamados impuestos coloniales. ¿Cuántos impuestos hay en total? Cuenten, por favor, háganme este favor. ¿Cuántos hay según ustedes? Hay en total... ¿Cuánto? ¿Qué dijo? 9 impuestos coloniales, ¿no? No es cosa difícil, ¿no? Por favor, no es difícil este cuadro. Siempre asúmenlo como un pequeño reto nada más, ¿no? Muy bien. El cuadro dice lo siguiente. Los impuestos fueron los quintos aplicado a la corona
Claro. Ya, a ver, los quintos. Impuesto 20% de la extracción minera, ¿no? Al mojarifazgo es un impuesto aduanero. El alcabala, hasta ahorita se mantiene, es el único impuesto que hasta ahorita se ha mantenido, que se aplica en este caso para las municipalidades o para los arbitrios, ¿no? Los famosos arbitrios que se cobran cada año, ¿no? Muy bien, muy bien. Continuamos. Diezmo, el tributo, las averías son impuestos llegados a bueno, son necesarios y en la actualidad están relacionados con la venta o compra de muebles o inmuebles, ¿no? Inmuebles sería en este caso domicilios, territorios, terrenos, etcétera, ¿no? Hay que pagar siempre un impuesto a la municipalidad. Muy bien, listo. Hemos mencionado también algunas importantes y por aquí vamos a revisar sus preguntitas. A ver, chicos. ¿En qué pregunta nos quedamos ahí? Confirmen. ¿En qué pregunta nos quedamos? 11. 11. Ya, tocaría la número 12. Ya, número 12. Pregunta. ¿Qué rey creó al virreinato del Perú? Carlos I. Muy bien, Carlos I, también conocido como Carlos V, ¿no? Carlos I o Carlos V. Ya, excelente. Sigamos, continuemos, por favor. Ahora tenemos el siguiente. A ver. Vamos a ver aquí. Ya. Organizador de la Iglesia peruana. Eso no lo mencioné, eso está dentro de virreinato en sí. Pero ¿alguien se atrevió a contestar? La pregunta no creo, ¿no? Porque creo que no han tenido mucho tiempo el material. Ahí la respuesta es Santo Toribio, bueno, Toribio de Mogrovejo, que luego se convierte en santo, ¿no? Él es considerado el organizador de la iglesia en el Perú, ¿no? Hoy la Iglesia Católica juega un rol muy importante, estimados alumnos, no solamente en la vida política o alguna influencia de índole político, sino también de aspecto social, ¿no? La Iglesia tiene esa proyección siempre de carácter social, ¿ya? Muy bien, el organizador fue Toribio de Mogrovejo. Listo. Número 14 va con el tema de los impuestos. Revisen, miren. Impuesto colonial de corte aduanero. O sea, ve las importaciones, exportaciones, ¿no? De diversos productos. ¿Cuál consideramos? Voy a subir un ratito. Ahí está, ahora sí. Impuesto colonial de corte o de carácter aduanero. Importaciones, exportaciones. ¿Qué marcaron? Almojarifazgo. Correcto, muy bien. 14, almojarifazgo. Excelente. Muy bien, hay esperanza en este salón. Excelente, muy bien. Vamos resaltando entonces, bueno, señalen ahí almojarifazgo, ¿no? 15. La última audiencia creada en la época colonial. La última audiencia creada en la época colonial. Como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, se vio en la necesidad de crear una audiencia o real audiencia, ¿sí? Esta audiencia o real audiencia sería la del Cusco. Pero ese tema de Túpac Amaru y de la proceso de independencia, porque corresponde al proceso de independencia, lo vamos a ver dentro de unos minutos, no se preocupen, ¿ya? Ahí vamos a ver esa unidad. La número 16, institución ubicada en España. O sea, si dice ubicada en España, era una institución, alumnos, local o metropolitana. Piensa. Local o metropolitana, esa institución. Si dice ubicado en España, ¿es una institución metropolitana o local? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes. Yo ya me sé la respuesta.
y ustedes dicen que fue una autoridad. Si está ubicada en España, toda autoridad ubicada en España es una autoridad metropolitana, ¿sí? Metropolitana, ¿ya? Encargada de las actividades entre España y sus colonias. ¿Qué marcaron? En Lima tiene que estar, claro, ya lo vi. Ubicada en España en función de desarrollar el comercio, ¿no? La casa de contratación ¿en qué ciudad estaba ubicada? Les dije. Sevilla. Muy bien, Sevilla, ¿no? La casa de contratación de Sevilla. Excelente. Casa de contratación de Sevilla. Listo, marcaron. Ya. Y ahora la número 17. Ya, la 17 ya está relacionado enteramente al tema de proceso de independencia. Así que, un segundo, voy a presentar otro material. Aquí lo tengo. 17, no. Ya. Aquí está. Ya, ahí está. Ya. Proceso de independencia del Perú. Es el punto o el tema que vamos a trabajar en estos últimos minutos. Proceso e independencia del Perú. Lo primero que tienen que recordar es que la historia del Perú o el proceso de independencia, ya está bien, fue de muchos años, fue de una larga duración. Incluso se considera de forma oficial, este proceso se habría iniciado en 1780, ¿no? Que culminó lamentablemente con la ejecución de Túpac Amaru, ¿no? Y luego lo descuartizan, ¿no? Sin embargo, para estudiar el proceso de independencia en el Perú, pienso que hay que tener bien claro que durante ese siglo había una corriente intelectual, una corriente motivadora, una corriente intelectual, filósofa, ideológica, ¿no? Que estaba en contra del absolutismo y promovía reformas, cambios, igualdad ante la ley, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama ese movimiento, estimados alumnos? A ese movimiento se le conoce como ¿quién lo dice? La Ilustración, la famosísima Ilustración. Gracias al movimiento de la Ilustración, hay muchas rebeliones o manifestaciones a lo largo del planeta que tomaron como referencia o punto de partida lo que les estaba indicando justamente. ¿Ya? Bien, avanzamos, aquí estamos. Proceso de independencia. Las primeras rebeliones en desarrollarse fueron las rebeliones indígenas, ¿no? Y de las rebeliones indígenas en Villarreal trabajamos con dos principalmente. Uno de ellos es la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y otro fue la rebelión del que está en la parte inferior, ahí, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, su verdadero nombre, ¿no? Finalmente, las dos serían consideradas grandes rebeliones. La de Juan Santos Atahualpa surge en la selva peruana, en la selva central, la zona de Chanchamayo o la selva del Gran Pajonal, como se le conoce, mientras que la rebelión de Túpac Amaru II fue principalmente en lo que sería, ¿cómo se dice? Este territorio del sur, ¿no? Del departamento del Cusco, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Lo que nosotros vamos a observar en parte en el siguiente video
les he separado unos minutitos, va a ser justamente las causas de la rebelión de Túpac Amaru II. Es importantísimo entender las causas de la rebelión de este personaje, ¿ya? A ver, vamos aquí con las causas. Un ratito. Ahí está. 3, 2, 1. A ver. Otra vez creo que no. Ya. 35. Ya, esta es una de las causas o de las más importantes, diría yo, ¿ah? Ahí vamos, 3, 2, 1. Me van a luego responder cuál es esta causa. A ver. ¿Cómo les comparto ahora? A ver, dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Comparto sonido. Ventana. Y este debe ser. Ya está. Voy a apagar mi micrófono ya, un segundo. Para el trabajo de las minas y obrajes principal. La leva ¿Se escucha? ¿Se alcanza a oír, estimados alumnos? ¿Sí? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, muy bien. Anoten la causa, sobre todo la causa. La mita consistía en la leva obligada de indios para el trabajo de las minas y obrajes principalmente. Los indios del cacicazgo de Túpac Amaru eran conducidos a la villa imperial de Potosí, distante 300 leguas, para prestar servicios en la Mita de la Plata. La mayor parte de los que partían no regresaban jamás. Señor, bien sabe usted que hemos reclamado ante el visitador esta práctica inhumana. ¿Ah, sí? ¿Y qué respuestas le dieron? ¿Ah? Que la mita debe ser suprimida. ¿Y puede usted mostrar documento alguno en que conste semejante afirmación? Usted bien sabe que no. Entonces, amigo mío, deje que la ley se cumpla y cuide mejor de sus negocios, que de los míos me ocupo yo. Bien, llegaron a escuchar cuál es, en este caso, el nombre de este sistema de explotación, el que vieron. ¿Qué es lo que dijo el narrador? La mita. mita. Mita es un tipo de trabajo en la época de los incas, ¿no? Trabajo obligatorio. Los españoles se valieron de ese sistema, lo volvieron a aplicar, pero ya de forma abusiva, ¿no? O explotadora. ¿Correcto? Es considerada una de las causas, ¿no? Lo que están observando ustedes es cómo se va de forma obligatoria, ¿no? Llevar la mano de obra o a los indígenas a los centros o a los socavones o los centros mineros, como Potosí, por ejemplo, que era la mina de plata más grande en aquella época, u otros centros mineros como por ejemplo Huancavelica, Castro Virreina, entre otros. ¿Ven? Ese sistema de explotación se le conoce como la mita, ¿no? O el trabajo obligatorio, ¿ya?
No fue la única causa, estimados alumnos, hay otras más causas al respecto, como por ejemplo, tengo que mostrarles, otra de las causas obligatorias fue, otra de las causas importantes fue esta. La causa que les voy a mostrar ahorita, un segundo, estoy aquí revisando, la causa que les voy a mostrar ahorita es tan, pero tan importante, que cuando se reemplaza al cargo de corregidores por hacer malas prácticas con esta causa, se les va a reemplazar, acá está, la nueva autoridad ya no va, está prohibido, los mismos españoles prohíben que se dedique a esta actividad. Escuchen, les repito. Una de las causas de la rebelión de Túpac Amaru, hemos visto, fue la mita, pero otra de las causas fueron los llamados repartos mercantiles. Era una mala práctica aplicada por los corregidores o los jefes de las provincias. Era una forma muy rápida y abusiva de sacar dinero, ¿no? En la cual le obligaban a los indígenas a comprar productos que ellos no necesitaban y a altos precios, ¿no? Entonces, nadie te puede obligar a ti a comprar algo. Bueno, no debería de ser así, ¿no? Y menos aún si no lo necesitas, no lo deseas, o peor aún si no puedes ni siquiera pagarlo, pero era una forma de explotación abusiva, por cierto, no reglamentada. En ninguna ley española estaba aprobada esta mala práctica, pero que los corregidores le sacaron provecho, ¿no? Sobre todo en las provincias. Luego esto ya sería reglamentado por la corona española, ¿no? Se podría decir que sería autorizado. Pero debido a la rebelión de Túpac Amaru II y el alcance que tuvo, se prohibieron completamente este tipo de actividades. Incluso la nueva autoridad que reemplaza al corregidor o a los corregidores, llamado el intendente o las intendencias, estarían prohibidas de realizar esta práctica, ¿no? Seguía realizándose el tributo, las mitas, pero ya nunca más los llamados repartos mercantiles, ¿no? Vamos a ver apenas unos minutitos nada más de lo que fueron los repartos mercantiles. Fíjense en 3, 2, 1 y ahí activamos. A ver. Con motivo de unos repartos. En los 4 años que don Antonio de Arriaga y Gurbista ejerció el corregimiento de Tinta, abrumó a los indios con impuestos, diezmos y exacciones de toda índole. Los repartos, privilegio otorgado a estos funcionarios, consistían en la venta forzada y a sobreprecio de artículos suntuarios totalmente inútiles para la población indígena. Con el corregidor Alós de Chayanta, eran el símbolo viviente de todo el sistema colonial de dominación. ¿Llegaron a ver los repartos, chicos? ¿Llegaron a ver qué productos observaron que le entregaban a los indígenas? Los que estuvieron atentos al video. ¿Qué productos les obligaban a comprar? ¿Llegaron a ver? Vestidos y telas. Claro, vestidos, telas, cuentas de vidrio, ¿no? Cosas innecesarias, a veces sombreros de plumas, ¿no? O mercadería que a veces sobraba o que no se podía, baratijas en realidad, ¿no? Pero eran vendidos a precios muy caros, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru II es considerada la rebelión indígena más importante. Esta rebelión ya no tuvo marcha atrás porque se va a observar, por ejemplo, un caso, un hecho en el cual el mismo corregidor Arriaga, Antonio de Arriaga, sería, digamos, sería atacado por sorpresa. Sería atacado ahí por sorpresa por las tropas del cacique José Gabriel Condorcanqui. El cacique es de menor jerarquía, pues, ¿no? La autoridad sobre los caciques es el corregidor, pero como pueden ver ahí en las imágenes, lo están persiguiendo, finalmente logran capturarlo y llega una imagen final. Vamos a observar cómo
aplican la justicia popular contra el corregidor Antonio de Arriaga y terminan sentenciándolo a muerte. Jamás en la historia se había visto cómo los indígenas, campesinos y algunos caciques se organizan de tal forma, ¿no?, que llegaron a sentenciar a muerte al corregidor Arriaga. Aquí ya no hay marcha atrás. Por primera vez, los indígenas sentenciaban a muerte a una autoridad española, ¿no? Entonces, vean la importancia o el alcance que tuvo, ¿no? Fue ya una guerra a muerte, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún dato que quizás quisieran saber, complementar? ¿No? Ya. Túpac Amaru II en total tuvo 3 batallas. La batalla de Sangarará, inmediatamente después de este hecho del que están viendo en pantalla, o de la muerte del corregidor Arriaga. La batalla de Yogyara, que fue la primera derrota de José Gabriel Condorcán, que Túpac Amaru II, y la última batalla fue la batalla de Checacupe, ¿no? Sí, esta sería la derrota final, la batalla de Checacupe, ¿sí? Entonces ahí observamos o tenemos claramente cómo es que se ha desarrollado, en este caso, la rebelión de Túpac Amaru II, ¿ya? Pasamos por aquí. A ver, un ratito. Aquí está, otra vez. Ya. Pero las rebeliones no solamente fueron como la de Juan Santos Atahualpa en la selva central por los abusos de los españoles o también de las órdenes religiosas, ¿no? También fue la más importante la de Túpac Amaru II, como vemos ahí, pero de las rebeliones indígenas o lideradas por caciques, pasamos a las rebeliones y conspiraciones de los criollos. Alumnos, ¿qué es un criollo? ¿Saben? ¿Alguna idea qué es un criollo? ¿A quienes se les conocía como los criollos? Mezcla entre español y indígena. ¿E indígena? Eso sería un mestizo. Hablar de criollo no hay mezcla. Escuchen. Si hablan de criollo, no hay ninguna mezcla racial, de casta. No, 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 no. Criollo, papá español, mamá española. ¿Por qué a los criollos les dicen españoles americanos? ¿Saben? A los criollos les dicen también españoles americanos. ¿Por qué? Porque nacieron acá en Perú o en En América. América, ¿no? En América. Han nacido en América o en Perú. Entonces, primera observación, los criollos no son cruces raciales, son hijos de españoles. La diferencia es más que nada política, se podría decirlo. Nacen en América, pero por el hecho de nacer en América pierden muchos derechos. Están por debajo de los españoles, valga la redundancia, nacidos en España, quienes podrán ocupar todos los más altos cargos, mientras que los criollos no. ¿Cuándo se acentuó más esta diferencia? ¿Cuándo se notó más? Con las reformas borbónicas. Las reformas dadas por los reyes Borbón, ¿no? Limitaron aún más el derecho de los criollos. Entonces ellos reclaman sus derechos, quieren no ser discriminados al lado de los españoles, ¿no? Podría darse el caso incluso de hermanos, que el hermano mayor era español y el hermano menor era criollo, por haber nacido en este continente y tener menos derechos, ¿sí? Entonces, ahora les tocó a ellos, a los criollos, realizar, hijos de padres españoles, pero realizar ahora protestas, reclamos, ¿no? Pedir mejoras. Y como muchos no fueron escuchados, al igual que los caciques o jefes indígenas, muchos de ellos se declararon en armas o se sublevaron, se podría decir, y bueno, fueron derrotados. Lamentablemente, todas las rebeliones criollas fueron derrotadas, unas más exitosas que otras, indudablemente, pero finalmente todas fueron derrotadas, ¿ya? En esta primera parte tenemos a los ideólogos, los precursores. Los precursores no pelean, los precursores son intelectuales, los precursores son hombres de ideas, ¿sí? Precursores, los que preparan el camino, no pelean, no participan en batallas, ¿no?
son principalmente ideólogos, ¿no? Catedráticos, abogados, sacerdotes, ya elaboran manifiestos, libros, publicaciones. Por ejemplo, diga usted, ¿quién elaboró este manifiesto llamado Carta a los Españoles Americanos? ¿Qué tanto preguntan en la Universidad Nacional Federico Villarreal? Autor de Carta a los Españoles Americanos. ¿Los escucho? Pero si el nombre está ahí. Carta a los Españoles Americanos. ¿Quién lo elabora ese documento? Juan Pablo, fíjense, está ahí. Vizcardo y Guzmán, ¿no? Carta a los Españoles Americanos. Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. ¿Por qué es importante? ¿Por qué me podría venir? Porque fue el primer manifiesto de carácter, ¿qué dice ahí? ¿De carácter reformista o de carácter separatista? ¿Qué alcanzas a revisar o analizar? ¿De carácter separatista o de carácter reformista? ¿Qué observan ustedes? A ver, y el título, ¿qué dice? Separatista, muy bien. ¿Por qué separatista? Porque ese documento dice que hay que separarse de España, hay que lograr la independencia, ¿no? La separación política de España. Fue un peruano, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien elabora el primer manifiesto separatista de toda América, se podría decir, ¿no? Muy bien. Continuamos y ya. Otro de los precursores importantes fue Francisco de Miranda. Lo curioso es que este precursor no solamente se quedó en el campo ideológico, él es precursor y prócer. ¿Se puede ser precursor y prócer a la vez? Sí, pero recuerden que los precursores son solo ideólogos, ¿ah? Pero también puede ser un prócer. Él peleó en la Revolución Francesa, en la independencia de las 13 colonias, participó, pero muy aparte de eso, él es el que traduce la Carta a los Españoles Americanos y publica ese documento de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otro grupo de criollos, pero de carácter reformista. ¿Qué significa ello? Que están a favor del virreinato. Ellos no quieren que el virreinato termine, ¿no? Ellos consideran que el virreinato se puede mantener, es viable todavía, pero que hay que aplicar cambios, eso sí, ¿no? Y por eso el título de reformistas, ¿no? Criollos reformistas. Fíjense ahí, hay figuras intelectuales de la historia, de la literatura, como por ejemplo el gran Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo, ¿ven? Entonces hay todavía intelectuales que defendían al sistema colonial, pero exigían que se aplicaran algunas reformas, sobre todo buscando beneficio a esta clase social llamada los criollos, ¿no? Quienes por las reformas borbónicas quedaban aislados de los principales cargos de poder, ¿ya? Tenemos a las rebeliones criollas. Y por aquí tenemos a estas son las rebeliones criollas, ¿no? Ya no precursores, ya no próceres, en este caso, al participar en batallas, como los que estamos viendo, se convierten en próceres, sería. Próceres participan en batalla, precursores, ideólogos, ¿no? Hombres intelectuales, hacen publicaciones. Tenemos la rebelión de 1811 de Francisco Antonio de Sela, fue derrotado por el virrey Fernando de Abascal. La rebelión de 1812, la de Juan José Crespo y Castillo, fue derrotado por el virrey Fernando de Abascal también. Y la rebelión de 1813, la de Enrique Payardelle, que también fue derrotada por el virrey Fernando de Abascal. Sin embargo, hay una cuarta rebelión que muchos consideraron que pudo haber triunfado. Fue la rebelión criolla más importante, donde participa incluso el ex enemigo de Túpac Amaru II, el cacique Mateo Pumacahua, y participará también el poeta soldado. Pregunta de literatura, chicos, ¿quién es el poeta soldado? Mariano Melgar.
Mariano Melgar, excelente, muy bien. Autor de los Yaravíes, ¿no? O estas composiciones. Ahí lo tenemos. La rebelión de los hermanos Angulo, apoyado por Mariano Melgar, apoyado por Mateo Pumacahua, ¿no? El cacique Mateo Pumacahua, que ya era muy viejito para ese entonces, creo que ya casi 80 años poseía. Él había peleado durante la rebelión de Tupac Amaru II a favor de los españoles, porque él era una autoridad española, los caciques eran autoridades españolas. No, el propio Tupac Amaru II era cacique, era inicialmente una autoridad española, por eso lo veían en caballo, bien vestido, ¿no? O siempre cerca del corregidor. Las últimas rebeliones criollas, o la última fase de las rebeliones criollas, ya a nivel continental, o al menos de América del Sur, se les conoce como las corrientes libertadoras. Don José de San Martín y Simón Bolívar fueron criollos también, ¿no? Sino que sus movimientos no se quedaron solo en su patria o en sus virreinatos, trascendieron, ¿no? A ver, voy a mencionar a las dos corrientes libertadoras, la del sur y la otra es la del norte. Ahora les pregunto, ¿cuál de esas dos corrientes libertadoras llegó al Perú? ¿La del sur o la del norte? Y ustedes dicen, alumnos, la del sur, falso. Las dos llegaron al Perú, las dos. ¿Y por qué buscaban tanto llegar al virreinato del Perú? ¿Cuál era esa necesidad, ¿no? de las dos corrientes libertadoras? Es que el centro del poder español en toda América del Sur estaba en el Perú. Mientras los españoles no sean derrotados en el Perú, peligraba la independencia de los demás nuevos estados. Por eso es que al Perú también le costó mucho, ¿no? conseguir su independencia. Sería el último virreinato en independizarse. Y necesitó de la ayuda de los patriotas, criollos, ¿no? De otros virreinatos o ahora nuevos países para poder derrotar a los españoles, ¿no? Por eso es que ambas corrientes libertadoras mueren, hacen todo lo posible, dan su mayor esfuerzo para llegar al Perú y derrotar de una vez por todas a los españoles y obligarlos a firmar un tratado, un acuerdo, donde ellos se comprometan a retirarse de estas tierras, ¿no? Y reconocer que ya España ya no tenía nada que hacer en América del Sur. El virreinato del Perú fue el virreinato más importante de América del Sur. ¿Y dónde estaba el centro del poder español? Como ustedes pueden ver o pueden apreciar, ¿no? El personaje que tienen en pantalla es Don José de San Martín, por si acaso, y su mítico cruce de los Andes, ¿no? Este es el recorrido que hace Don José de San Martín en su expedición en el Perú, ¿ya? El ejército de los Andes, el ejército de San Martín, y este otro es el recorrido, esa es la asamblea de Punchauca, entre Don José de San Martín y el último virrey del Perú. ¿Quién fue el último virrey del Perú, señores? La Serna. Don José de la Serna. Eso se le conoce como la asamblea o conferencia de Punchauca, ¿no? Esa es la reunión que, bueno, fracasa porque no hubo ningún acuerdo finalmente entre ambos. Y avanzamos. San Martín proclama la independencia en Lima, aprovechando que el virrey se había retirado de Lima para reunir sus tropas en el sur. No es porque le tengan miedo a San Martín, sino que se retiró al sur a terminar de reunir sus tropas para una batalla final, cosa que nunca se va a dar entre la Serna y San Martín. San Martín, después del protectorado, se retira del Perú debido a que los peruanos no apoyaban su idea de aplicar una monarquía constitucional en este territorio, ¿no? Y preferían más bien apoyar la idea de Simón Bolívar. El último intento de San Martín para derrotar al virrey don José de la Serna fue establecer una alianza con Simón Bolívar. Por eso es que San Martín viajó a Guayaquil. Esta es la asamblea de Guayaquil. Pero como pueden ver por esos rostros, esas expresiones, no llegó a nada, ¿no? La asamblea, ¿no? Se dice que la asamblea fue a puerta cerrada entre los dos, o sea, en secreto,
Por eso es que más que tener claro qué hablaron, son muchas especulaciones, ¿no? En esencia, San Martín proponía para el Perú un sistema de monarquía constitucional, mientras que Bolívar señalaba que que el sistema más correcto sería una república, ¿no? Hay una gran diferencia entre ambas corrientes libertadoras, ¿vale? Y terminamos mostrándoles a ustedes el recorrido, la ruta que conseguiría la corriente libertadora, pero del norte. Este es del norte, no es la del sur, ¿eh? Esta es la corriente libertadora del norte. ¿Cuáles fueron las batallas que sentenciaron la independencia del Perú? Alumnos, todo peruano debe de responder. Las batallas que lograron la independencia de los peruanos. Primero está la batalla de Junín, y la batalla final sería la batalla de Ayacucho, ¿no? Bien. Revisamos su práctica, por favor, que está aquí. Estamos en la número... ¿Qué número nos quedamos, señores? Respondan. Alumnos. ¿Qué número nos quedamos? 16 para 17. La 17 no lo falta. Ya, 17. Ya, la número 17, criollo que pretendió desembarcar con tropas inglesas para apoyar a Túpac Amaru II. Bueno, al menos lo menciona, ¿no? 17 dedos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 18, la Constitución Política de 1823 fue la primera de nuestra historia, ¿ya? Se aprobó siendo presidente del Congreso Francisco Javier de Luna Pizarro. 18E. 19. ¿Qué medida dada durante el protectorado de San Martín anuló parcialmente la esclavitud, ¿no? Solamente se consideraba hombres libres a los que nacían a partir del 28 de julio. Los anteriores seguían siendo esclavos, ¿no? Algo un poco curioso esa ley, la ley de vientres. 19, enano. Y la última, militar que lleva a la presidencia a don José de la Ribagüero después de realizarse el primer golpe de Estado en el Perú. ¿Qué marcaron ahí ustedes? En la número 20, militar que lleva a la presidencia a Ribagüero después de realizar el primer golpe. ¿Ustedes qué marcaron ahí? Andrés de Santa. Muy bien, Andrés de Santa Cruz. Listo, entonces, a ver, estimados alumnos, voy a pasar a... ¿Les piden lista de asistencia a ustedes aquí? A ver, vamos a ver por si acaso. ¿Les piden asistencia o no? ¿Me confirman? No, profesor. No, por lo que veo tampoco puedo descargar. Ya. Bien, nos despedimos entonces.